Esta sesión está orientada para el grupo 3 y en esta oportunidad queremos alcanzar los saludos de parte de la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación. El equipo de transformación digital que lo conforman Fernando García, Luis Uribe y quien les habla David Calapuja, tenemos a cargo el desarrollo de estas sesiones. Hoy continuamos con la sesión en el turno tarde, para lo cual damos la bienvenida a todos quienes están conectados a partir de este instante. Compartimos en el chat el enlace de asistencia y esperamos de que ustedes puedan ya realizar el registro correspondiente. Bien, brindándoles algunas precisiones el día de hoy. El título de la sesión es la integración y aprovechamiento de las tecnologías digitales. Indicarles que el grupo número 3 tiene un proceso llamado así más avanzado para el desarrollo de las actividades que venimos desarrollando y por lo tanto están presentes en este grupo todos los profesores de innovación que el año 2024 han propuesto una estrategia digital. Ellos ya han desarrollado sus diagnósticos y por lo tanto ya tienen el documento, ¿no? La propuesta para ser implementado en este año 2025. Bien, dicho esto entonces, vamos a precisar algunos aspectos para el desarrollo de la sesión. Como siempre, ustedes pueden a través del chat participar con sus consultas o preguntas según el desarrollo del tema. Así también al finalizar vamos a ir contestando algunas preguntas para darles oportunidad de escucharlos de manera breve y el propósito de la sesión de hoy es promover la transversalización de las tecnologías digitales en los procesos de planificación curricular. Tenemos dos bloques. Un primer bloque vamos a ver acerca de la competencia, se desenvuelven en los entornos virtuales generados por las TIC. Y en el segundo bloque veremos la integración y aprovechamiento de las tecnologías en la planificación curricular. Estos son los dos bloques que tenemos para el día de hoy. Vamos a dar inicio con este primer bloque, sin antes recordarles que ustedes deben ya hacer el registro de su asistencia. En el chat tenemos el enlace correspondiente y pueden ustedes acceder a este enlace y registrar su asistencia. Bien, nuevamente estamos compartiendo allí en el chat el registro de asistencia. En este primer bloque vamos a ver acerca de la competencia. Esta competencia es más conocido como la competencia 28. Pero antes de precisar esta, tenemos que mostrarles a ustedes nuevamente esta imagen que lo utilizamos, en el cual en el Currículo Nacional de la Educación Básica establece el perfil de egreso, y uno de ellos está referido a que el estudiante debe aprovechar las tecnologías de manera responsable. Estas tecnologías le permitirán gestionar su aprendizaje, le permitirán desarrollar una comunicación y, sobre todo, aquellas instituciones que cuentan con tecnologías tendrán la oportunidad de poder desarrollar ciertas capacidades o habilidades que están establecidas tanto en las competencias de las áreas curriculares como también la competencia transversal. Este perfil de egreso que está previsto en el currículo nacional, pues exige de que se puedan movilizar, ¿no?, a una serie de acciones y dentro de ellas se movilizan a través de los distintos espacios educativos. El espacio educativo que es el aula de innovación pedagógica, las aulas de clase o bibliotecas, que actualmente ya son espacios que tienen tecnologías. En muchas de las instituciones ya cuentan con conectividad. Entonces, esta resolución viceministerial establece algunas disposiciones para la organización y el funcionamiento de los espacios pedagógicos. Considerar que el aula de innovación pedagógica es considerado un espacio, ¿no?, para el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso, tendrá tecnologías en ese espacio. Si la institución tiene en otros espacios, bibliotecas o talleres, también deben gestionarse de manera integral en la institución.
Ahora, cuando nosotros observamos el perfil de egreso, ¿qué es lo que debe alcanzar durante su trayectoria el estudiante en esta trayectoria de la educación básica? Y al finalizar la educación básica debe lograr desarrollar todas las habilidades y competencias para que se desenvuelva como un ciudadano digital. Cada vez más venimos interactuando y haciendo uso de diversos servicios públicos. Estos servicios públicos que ahora son digitales están en plataformas, están en sitios web de cada entidad y por lo tanto nosotros ya interactuamos con estos servicios. El hecho de utilizar la banca móvil o la banca por internet, estamos ejerciendo estas habilidades de una economía digital. Así también en el marco de gobierno digital hay una ley que establece y un reglamento que aprueba la ley de gobierno digital, pues establece algunas características, condiciones, de qué manera se deben implementar y sobre todo las entidades del Estado, cómo deben abordar el uso de las tecnologías, brindar y gestionar los servicios que les corresponden. Entonces, en este marco de gobierno digital, en la mañana nos preguntaban al respecto, existe una ley de gobierno y también su propio reglamento. Asimismo, todo el modelo de transformación digital de nuestro país establece de que las entidades podamos transitar por este proceso de transformación digital, de lo que anteriormente lo hacíamos de manera analógica, ¿no? Ahora, con varios servicios digitales se vienen optimizando tiempos, procesos, entre otros. Entonces, en el marco de este modelo de transformación digital, lo que buscamos es articular las acciones que tienen en nuestro currículo nacional. Luego de este preámbulo, vamos a ver ahora, con respecto a esta competencia, la competencia se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC. Más conocido es la competencia 28. En ella vamos a dar algunas precisiones, ¿no?, sobre las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Cuál es el enfoque que tenemos para el uso de las tecnologías a través de nuestro currículo nacional? Dentro del detalle de esa competencia vamos a encontrar el enfoque que está orientado al aprovechamiento de las tecnologías, pero también en unos inicios se puede observar que las tecnologías de la información y comunicación, más conocidas como TIC, es todo lo que maneja, comunica información de manera electrónica, ¿no? Y dentro de ello está incluido tanto el hardware como el software. Ahora, hay procesos que se han desarrollado ya desde que empezamos a usar tecnologías en la educación, como es el proceso de alfabetización digital, en donde se han desarrollado acciones de formación, de desarrollar habilidades digitales para el uso justamente de estos dispositivos y tecnologías digitales. Entonces, en los años cuando se inició con distintos proyectos, se brindaban estos talleres de alfabetizar a todos los profesionales de la educación, porque era necesario incorporar las tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la formación inicial que hemos tenido ha sido pues justamente en el proceso de enseñanza de manera analógica, con materiales, entre otros, y no hemos tenido un proceso de formación con tecnologías. Ahora ya existe un currículo nacional para la formación inicial docente, en el cual ya establece las competencias necesarias en tecnologías para quienes ya están saliendo como profesionales en la educación. Ahora, queremos hacer otra mirada, ¿no? ¿De qué manera podemos aprender con las tecnologías? Justamente el enfoque que tiene la competencia 28 es el aprovechamiento. Por lo tanto, ¿de qué manera gestionamos el aprovechamiento educativo en la práctica pedagógica y que esta práctica esté mediada por las tecnologías? Entonces aquí se van a unir varios procesos que debemos desarrollar y cómo las tecnologías que tenemos en la institución pueden ser el medio por el cual logramos eh, movilizar las capacidades y alcanzar el desarrollo de estas competencias que están establecidas en el currículo nacional. Entonces, aquí
vamos a diferenciar de aprender de las tecnologías, es decir, en el proceso cuando nos alfabetizamos, o aprender con las tecnologías, en donde el estudiante es el que debe movilizar justamente sus capacidades a través del uso de las tecnologías. También para entender a la competencia 28 es necesario definir qué son los entornos virtuales. Un entorno es un escenario, un espacio o puede ser un objeto que está constituido por tecnologías, ¿no? En este caso, el entorno en el cual estamos desarrollando esta sesión, estamos utilizando el Microsoft Teams, ¿no? Una plataforma para videoconferencia, y es el entorno en el cual podemos desenvolvernos en este momento. Ahí tenemos herramientas como para presentar diapositivas, activar, desactivar micrófonos, habilitar un espacio para la comunicación escrita a través del chat. Entonces, todas estas herramientas que tenemos y opciones que ustedes observan en pantalla con el Teams es un entorno por el cual en este momento ustedes están recibiendo información. Ahora, hay algunas características de estos entornos, ¿no? Que son interactivos. Son interactivos porque va a permitir la comunicación con el entorno. Es decir, nosotros podemos escribir, ¿no? O recibir respuesta e interactuar con este entorno o también con los otros usuarios que están conectados. Estos entornos también, otra característica es que son virtualizados y proponen, sobre todo, un entorno similar a la realidad en el cual nos desenvolvemos, ¿no? Son representaciones virtuales de la realidad. También otra de las características es que estos escenarios pueden tener o no internet, conexión a internet. Cuando es un entorno de conexión a Internet, que puede ser una plataforma, en este caso estamos usando Internet para esta transmisión, como también podemos utilizar algunos entornos que estén sin conexión a Internet, es decir, aquellas plataformas o entornos offline que puede ser a través de un servidor o una red local, ¿no? Entonces, estas son algunas características. También observamos, ¿no? Que son híbridos porque integran diversos medios tecnológicos y ahora medios de comunicación. Entonces, ahí tenemos algunas precisiones sobre lo que son los entornos virtuales. Entonces, para poder desenvolvernos en estos entornos, es preciso ahora volver a revisar qué es una competencia. Es la facultad que tiene la persona para poder hacer una combinación de un conjunto de capacidades, ¿no? O habilidades a fin de que se puedan lograr un propósito. Si nosotros deseamos utilizar un entorno virtual para una formación específica que queremos, pues vamos a seleccionar y vamos a movilizar las habilidades que tenemos para navegación, para búsqueda de información, entre otros. Al movilizar estas, estamos desarrollando una competencia en nosotros. Y esta debe desarrollarse, ¿no? En una actuación de manera pertinente, con sentido ético y de manera responsable. Entonces, esta es la definición que encontramos acerca de la competencia. Ahora, una vez que ya conocemos y estamos recordando de lo que es una competencia, el entorno virtual y las tecnologías, el desarrollo de las competencias deben ser movilizadas por el estudiante. Y este proceso va a ser de manera constante, intencional, planificada, ¿no? En el cual, según el propósito de aprendizaje, el docente va a poner desafíos con el uso de las tecnologías a los estudiantes y estos a la vez movilizarán todas sus habilidades para interactuar, ya sea con una plataforma, un entorno o algún recurso digital que esté utilizándose durante el desarrollo de la sesión. Entonces, todas las instituciones y programas educativos, pues tienen que desarrollar esta competencia 28 y no solamente aquellos que tienen tecnologías o tienen conectividad, ¿no? Entonces, allí instituciones que, por ejemplo, tienen tecnologías, tabletas, pero no tienen internet, pueden gestionar el desarrollo de estas competencias y capacidades dentro del entorno que tienen actualmente. Vamos a detallar un poco y dar algunas precisiones sobre las capacidades que tiene esta competencia. Una de las capacidades es personaliza entornos virtuales. Cuando hablamos de personalización,
es hacer lo propio, ¿no? Es la modificación de un entorno, un espacio, y poner mi característica, mi sello respectivo allí. Eh, una, Uno de los ejemplos más claros de personalizar un entorno es cuando tú tienes un dispositivo móvil, ¿no? Un celular que cuando lo compras está con la imagen, el fondo o el sonido de los timbres preestablecidos por la empresa o la fábrica que ha elaborado ese producto, ¿no? O también por el operador que te brinda el servicio. Entonces, cuando tú personalizas tu entorno, modificas ese entorno, modificas la imagen, el color del texto, tal vez más amplio, más pequeño, el fondo de un color distinto. Entonces, ese proceso de seleccionar los objetos, de modificar y de optimizar para el funcionamiento que tú requieres, pues en ese momento estamos movilizando esta capacidad, ¿no? El estudiante, ¿de qué manera lo puede hacer? Ahí tenemos algunos ejemplos. Según los intereses que tenga el estudiante y según las actividades propuestas, él puede personalizar un entorno virtual, puede ser un portafolio, puede ser una plataforma, puede ser a través de un aula virtual, ¿no? O incluso en una computadora o laptop que esté con un sistema operativo y no tiene internet. Puede personalizar el entorno del Windows, por ejemplo, ¿no? Entonces, allí es cuando se moviliza esta capacidad y tenemos que ver de qué manera el estudiante puede con facilidad personalizar los distintos entornos en el cual se desenvuelve. Es distinto el entorno de un celular, ¿ya? Por el tipo de sistema operativo o aplicativos que tiene, al entorno que tenemos en una computadora o la que tenemos en una plataforma. Entonces, según sea el caso, el estudiante puede movilizar estas capacidades. Tenemos la segunda capacidad. En esta capacidad de gestión a la información, el estudiante debe lograr movilizar algunas habilidades que le permitan el análisis, la organización, sistematizar información que esté en los diversos formatos, ¿no? Y también en los diversos entornos virtuales. Para ello, si nosotros tenemos una actividad, por ejemplo, en el área de matemáticas, en donde hemos recogido información de una encuesta y queremos procesar esta información para conocer los porcentajes de respuestas que están de manera favorable o comparar estos datos, vamos a utilizar distintas herramientas o programas o aplicativos según el dispositivo. Podemos hacer cuadros estadísticos, ingresar los datos a través de un Excel o una hoja de cálculo. Podemos luego generar gráficos estadísticos. Entonces, cuando ya tenemos la capacidad de que el estudiante puede movilizar, desarrollar, analizar la información y comunicar a través de un producto que va desarrollando, entonces él está gestionando la información que encuentra o aquella información que sea facilitada por el docente. Entonces, son algunas acciones. Cuando realizamos una búsqueda de Internet, ¿no? Y le tenemos que seleccionar aquella información. Y más ahora que tenemos el uso de la inteligencia artificial, cuando escribimos un prompt, cuando escribimos una orden y queremos información, entonces en ese momento estamos gestionando información, ya sea a través de la respuesta que obtenemos de un navegador, de un buscador o tal vez de un aplicativo de inteligencia artificial. Entonces, esta es la capacidad número 2. Y si observamos la tercera capacidad, es una de las que debemos fomentarla, ¿no? Y que los docentes puedan tener la facilidad de hacerlo. Esta capacidad de interactúa en entornos virtuales, pues considera la participación activa de todos los actores en estos espacios virtuales. Pueden ser espacios colaborativos que les permite comunicarse, el hecho de tener un grupo de WhatsApp institucional y es un espacio en el cual nosotros interactuamos y nos comunicamos, ya sea para leer comunicados, hacer alguna acción o seguir algunos procesos. Por ejemplo, con ustedes tenemos un grupo de WhatsApp en el cual les brindamos los comunicados y también les brindamos el acceso a otras plataformas, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos observar que el estudiante ya interactúa? Cuando él genera, ¿no? Una participación interactiva en estos espacios, plataformas, a través de simuladores o aulas virtuales. Entonces, allí
el estudiante estaría movilizando esta capacidad que es la interacción con estos entornos virtuales. Ahora, para ir cerrando este círculo, tenemos la competencia, la capacidad, perdón, la capacidad número 4. Esta capacidad crea objetos virtuales en diversos formatos, pues permite que el estudiante pueda construir, pueda elaborar distintos productos digitales, ¿no? Ya sea a través de la información que ha gestionado en un entorno específico y ha logrado tener un producto. Y este producto puede ser un documento que sea de texto o que combine audio, imagen o video con distintos formatos, ¿no? Entonces, al crear objetos virtuales, aquí queremos que se entienda de manera completa qué son los objetos virtuales, ¿no? Estos objetos virtuales que pueden ser aquellos aplicativos o aquellos archivos que ha sido producto de una interacción en una plataforma o en un aplicativo o software, lo cual tenemos ya como resultado de todas las acciones que el docente haya propuesto. Si queremos, por ejemplo, seguir tomando este ejemplo de la estadística, ¿no? Si hemos representado en un gráfico, hemos representado en un Excel, ahora queremos analizar y presentar, por ejemplo, una infografía sobre ello, podemos utilizar un entorno en línea, que puede ser el Canva, puede ser otra aplicación, o si deseamos hacer un entorno sin internet, también podemos generarlo. Entonces, allí está creando de lo que no existía y tenía solamente información, vamos a llamarla allí, ha creado un nuevo objeto virtual, en este caso, para poder presentar esos resultados. Aquí es importante ver ahora que esta competencia, al igual que las capacidades que ustedes pueden observar en esta columna, en la primera columna, en este caso del lado izquierdo de su pantalla, podemos ver las capacidades y los niveles. Estos niveles, partiendo del nivel 1 hasta el nivel 7, son pues lo que está establecido en el estándar para cada uno de los niveles y se desarrollan a nivel de distintos grados y ciclos de la educación básica. Entonces, cuando finalizan la secundaria, el ideal es que los estudiantes pueden evidenciar que han logrado desarrollar estas competencias que están en el nivel número 7. Y si logramos a un nivel destacado, pues sería excelente allí porque son varios años y durante toda su trayectoria que va a estar interactuando con tecnologías, sobre todo aquellos que están en la educación básica. Aquí queremos precisar algunos aspectos. Por ejemplo, en el nivel 7, si ustedes observan, y aquí lo diferenciamos con algunos textos en colores, ¿no? Lo cual va a ser un mejor entendimiento de qué manera el estándar que exige puede movilizarse y se puede interactuar con cada una de las capacidades, ¿no? Cuando indica, por ejemplo, que debe desenvolverse en entorno virtual, ¿no? Cuando interactúa en distintos espacios, portales educativos, foros u otros, en ese momento está movilizando esta capacidad que es interactúa en entornos virtuales, ¿no? Cuando él puede sistematizar, gestionar, administrar la información, está haciendo referencia a la capacidad número 2, gestiona información del entorno virtual. Y si él además ya logra crear materiales digitales, ¿no? En distintos formatos o para distintos contextos socioculturales, entonces él está ya movilizando esta capacidad que es la de crear objetos virtuales en diversos formatos. Y los formatos pueden ser de texto, de sonido, de video u otros formatos. Ahora, entonces ustedes observan que las exigencias que tiene estos niveles en el estándar pueden ser abordados y también tienen una relación directa con las capacidades, ¿no? Entonces, todo ello puede hacerlo sin perder su identidad personal. Les pedimos que ustedes hagan una mirada detallada, cada uno según el grado y ciclo que están atendiendo en sus instituciones, y los docentes que hacen más uso de las tecnologías, en qué grado son, y que ellos también puedan observar estos estándares y lograr alcanzar lo que exige el estándar. Ahora vamos a ver, luego de haber mirado la competencia 28, el estándar que establece y sus capacidades, de qué manera desarrollamos este proceso de integración y aprovechamiento de las tecnologías
en la planificación curricular, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí algunos aspectos. Primeramente, en este primer bloque, sobre la diversificación curricular y la incorporación de tecnologías digitales. Hay un detalle que queremos precisar aquí y esperamos que estos términos que utilizamos, habitualmente nosotros nos basamos en lo que está establecido en los documentos normativos, en lo que está establecido eh, en aquellos documentos que han sido publicados, ¿no? Y hay términos que vamos a usar a partir de ahora en adelante que son muy habituales. El tema, por ejemplo, de lo que son los compromisos de gestión escolar. Esos compromisos de gestión escolar es un término que vamos a usarlo siempre y está articulado a la acción que desarrollamos. Son 5 compromisos, los primeros 2 compromisos de gestión que son de resultados y los siguientes 3 son de condiciones, ¿no? Entonces eso lo hemos visto ya en las sesiones anteriores. Otro término que utilizamos, por ejemplo, son las dimensiones de la gestión escolar. La acción de la institución educativa está orientada justamente a estas 4 dimensiones de la gestión escolar. Es otro término que debemos ir manejándolo también. La dimensión administrativa, la dimensión estratégica, dimensión pedagógica y dimensión comunitaria. Estas son las 4 dimensiones de la gestión escolar. Y en la resolución viceministerial 034, las funciones que son asignadas al PIB según las 2 competencias y la misión del cargo, pues están orientadas también a estas dimensiones, ¿no? Atienden y se articulan con estas 4 dimensiones de la gestión escolar. Otro de los términos que vamos a usar es la planificación curricular. Y tenemos pues distintos niveles de planificación curricular. Cuando nos referimos a planificación curricular, nos estamos refiriendo a un proceso en el cual están organizados, ¿no? A través de un diseño curricular a nivel macro, los distintos lineamientos que han sido establecidos por el Ministerio de Educación. La planificación curricular a nivel macro lo que permite es que podamos garantizar, ¿no? Que todos los aprendizajes que están propuestos en el currículo nacional se puedan implementar de manera coherente y secuencial a nivel de las instituciones educativas. Entonces, aquí una de las características, por ejemplo, del currículo nacional, tenemos un enfoque por competencias, están establecidas ahí las competencias, tenemos las capacidades, los estándares, ¿no? También tenemos los enfoques transversales y también están establecidos y redactados aquellos desempeños que debemos ir observando. Ahora, a nivel de esta planificación, hay a nivel de la institución educativa, documentos que se tienen o instrumentos, que muchas veces lo denominamos así, que es la programación anual, las unidades didácticas, sesiones de aprendizaje o proyectos de aprendizaje o experiencias de aprendizaje según la denominación que están manejando cada uno. El otro término que vamos a utilizar siempre es la diversificación curricular. Como su nombre lo dice, diversificar. La diversificación curricular es un proceso de adaptación y este proceso de adaptación tiene que ver con lo que está establecido en el currículo nacional a nivel macro, de qué manera adaptamos y atiende el contexto local de nuestra institución. Por lo tanto, este proceso de diversificar el currículo tiene que ver con la atención, la búsqueda de información del contexto y que atiende estas características. Y dentro de ellos, algunas características del entorno local son características socioculturales, lingüísticas, socioeconómicas, entre otras. Entonces, debe atender esa característica. Hacemos esta precisión importante para que los términos que utilicemos a partir de el desarrollo de las siguientes diapositivas y las siguientes sesiones, pues no cause una confusión. También vamos a hablar de los instrumentos de gestión y en pantalla ustedes pueden observar, ¿no? Pueden observar algunas, por ejemplo, estamos, a ver, perdón, ahí está. Estamos viendo que dentro del currículo nacional, ¿no? Ya hemos vuelto a trasladar la competencia transversal y este proceso de diversificación curricular pues tiene que ver con primeramente conocer el currículo nacional, ¿no? Las competencias transversales y que estas competencias transversales, tanto con la competencia 28 como 29, pues deben ser movilizados
juntamente con las otras competencias de las áreas curriculares. Para ello, en el currículo nacional tenemos desde la competencia 1 hasta la 27, asignados o agrupados o a través de áreas, y la 28 y 29 que están como transversales. Además, es necesario observar cada uno de los enfoques transversales que tenemos. El currículo nacional tenemos 7 enfoques transversales y obviamente las acciones que desarrollamos están orientadas también por 1 o 2 enfoques transversales que se pueden movilizar durante el desarrollo de una práctica pedagógica. Ahora, ¿cuáles son estos niveles de planificación para llegar hasta la planificación en el aula? Tenemos el currículo nacional, ¿no?, a nivel macro, en el cual están establecidos los estándares para las áreas curriculares a nivel nacional y a nivel grande y global. Ahora, tenemos más cercano a vuestras regiones el proyecto educativo regional. Una de las características del PER es que una vez hecho el diagnóstico y contextualización del entorno regional, en relación al currículo nacional, se proponen un currículo específico que atienda las características de su región. Y al interior de la región puede existir provincias que están en un ámbito de UROGEL y por lo tanto ahí se propone el proyecto educativo local. En el caso del PER, las 26 regiones tienen publicadas un PER, pero en el caso de las UGELes, que son 225 aproximadamente, no todas las UGELes están en este proceso de elaborar este proyecto educativo local. Obviamente ese proceso de elaboración es participativo, comunitario, con otras entidades en la localidad. Entonces, pero quien lidera ese proceso es, en este caso, la UGEL que le corresponde. Entonces, hemos bajado de lo que es la planificación a nivel nacional, a nivel regional, y ahora cómo aterrizamos a nivel de la institución educativa. Y uno de los instrumentos más conocidos por todos es el proyecto educativo institucional. El proyecto educativo institucional, si bien es cierto, está la misión, la visión, la identidad de la institución, está establecido luego de un diagnóstico, los objetivos estratégicos que tiene, y también tiene una propuesta pedagógica y una propuesta de gestión. Entonces, a partir de ese documento, la propuesta curricular que está en el PCI, pues va a desprenderse lo que llamamos la planificación anual. La planificación anual organiza en unidades el desarrollo de las acciones de todo un año escolar y cada unidad puede contener una, dos o más sesiones que van a atender lo que está establecido en la unidad didáctica. Tenemos distintos tipos de unidad didáctica. Entonces, según lo que la institución ha propuesto en su PCI, seguramente trabajarán de repente solamente con unidades y luego experiencias de aprendizaje, o de repente han optado por un enfoque por proyectos, ¿no? Entonces, sus planificaciones son a través de proyectos de aprendizaje. Todas estas acciones que desarrolla el docente de aula o el docente por horas, y nosotros como profesores de innovación que conocemos también el proceso y debemos orientarlos, estamos en cumplimiento de lo que está establecido en el marco del buen desempeño docente. El dominio 1, que tiene que ver con la preparación para el logro de aprendizajes, y el dominio número 2 para la enseñanza, para el aprendizaje. Entonces ahí tenemos las competencias que hacen referencia. Ahora quiero pasar a observar lo siguiente. Para este proceso de diversificación curricular, es decir, de lo que está en el currículo nacional, teniendo una comprensión completa, es necesario volver a revisar y analizar de qué manera están establecidos los estándares, las competencias, las capacidades. Entonces tenemos que conocer el perfil de egreso que están establecidos para los estudiantes, cuál es el enfoque curricular en el cual vamos a desarrollar, ¿no? Esto tiene cada institución educativa, y también conocer más a profundidad las competencias y los estándares de aprendizaje. Para ello, hay una etapa de preparación en donde vamos a tener algunas consideraciones para conocer el contexto, para hacer un reconocimiento del entorno local en donde se desenvuelve la institución, y según esa característica, nosotros vamos a hacer este proceso, ¿no? Estos 3 procesos que tienen que ver con la diversificación curricular. El primer proceso de la contextualización, ¿no? Traer a la situación actual de la propia institución
¿no? Es situar el aprendizaje dentro de esa variedad en el contexto que tenemos. Va a atender a la caracterización y al diagnóstico que hemos elaborado. También el otro proceso es la adecuación curricular, cuando si queremos atender una, vamos a llamarle, en el área de matemática o comunicación, queremos elevar estos niveles y en el año anterior hemos utilizado metodologías más tradicionales, no tanto activas para el estudiante, entonces tenemos que hacer distintos procesos para lo que es la adecuación y adaptaciones, ¿no? En la adecuación vamos a ver el tema de las metodologías, estrategias, qué recursos digitales o recursos didácticos podemos utilizar, y también vamos a priorizar estas competencias que están de repente dentro de las prioridades: comunicación, matemática, ciencia y tecnología. ¿De qué manera elevamos el nivel de logro en estas competencias que son evaluadas de manera periódica, ya sea a nivel de nacional, como son la evaluación de logros de aprendizaje? A nivel regional, hay evaluaciones regionales que hacen muchas de ellas, o también a nivel de institución educativa. Y finalmente, la adaptación curricular son ajustes que permite ahora, en esta normativa de la 222, hacer ajustes inclusive a aquellas competencias y estándares que están establecidos en el currículo nacional. Estos ajustes y modificaciones se realizan en función al contexto y a la característica que hemos identificado. En el diagnóstico me mostrará, por ejemplo, un resultado que los estudiantes en el área de matemática, ¿no?, según la evaluación, están ya en el cuarto grado de primaria, ¿no? Pero en la evaluación y las respuestas que ellos han tenido, pues atiende al estándar establecido para de repente para el segundo grado, ¿no? Entonces, luego de la pandemia y en las evaluaciones, hay varias UGELs que han reportado y que observan de que hay un retraso en el aprendizaje. Entonces, esta normativa, luego de salir de un proceso de pandemia, pues permite hacer estas adaptaciones curriculares. Hasta aquí hemos ido viendo algunos aspectos de qué manera el docente va a intervenir y qué consideraciones debe tomar en cuenta para estos procesos de planificación y diversificación curricular, cómo vamos a proponer la estrategia digital, ¿no? Qué estrategias pedagógicas vamos a desarrollar para que se puedan integrar las tecnologías en cada una de las planificaciones que hacemos, y también de qué manera fomentamos una ciudadanía digital. Para esto es importante que podamos, como institución, ya tener el ecosistema educativo digital. Y aquí tenemos algunas etapas para la diversificación curricular, ¿no? Como ustedes habían visto anteriormente, hemos visto una etapa de preparación. En esta etapa de preparación es necesario conocer, revisar estos documentos. Ahora, en la etapa de organización, vamos a ver primeramente que la institución se organiza a través del Comité de Gestión Escolar, a través de los distintos comisiones y comités, en donde se analiza la información que se tiene de aprendizajes, de implementación, y ustedes como profesores de innovación pedagógica ya han elaborado un diagnóstico tanto de dispositivos tecnológicos como también de habilidades digitales de los docentes. Entonces ya pueden proponer y han propuesto muchos objetivos estratégicos que van a ir en el PI. Es también necesario elaborar tu propio ecosistema, saber eh, de qué está conformado tu ecosistema educativo digital de tu institución. Entonces, este proceso de construcción es fundamental para que conozca toda la comunidad educativa cuál es este entorno con el cual cuenta la institución educativa. En el proceso de planificación vamos a ver, luego de estas características que tiene la población en el cual se desenvuelve la IE, qué prioridades estamos dando, ¿no?, para poder avanzar en mejores logros de aprendizaje, ¿no? Se va a determinar las características de la IE, se van a ver algunas demandas que exigen el contexto, y también analizar cada uno de de la información que está publicada ahora, los resultados de la evaluación de logros de aprendizaje. Entonces, todos estos atienden a los objetivos que tiene la IE, a la estrategia digital que hemos propuesto y también a las acciones que vamos a ver como tareas operativas, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes que revisar
y proponer algunas acciones aquí dentro del proceso de diversificación curricular. Tenemos la etapa de implementación, ¿no? En la implementación, todo lo que hemos planificado, ¿no? Y donde ya está integrándose tecnologías, ahora de qué manera vamos implementando en el desarrollo de la propia sesión de aprendizaje. Nosotros, si bien es cierto, no tenemos a nuestro cargo desarrollar sesiones, pero sí podemos monitorear, acompañar o recoger información de qué manera los docentes ya lo están haciendo. Para ello, pretendemos siempre de que en las acciones de formación, trabajo colegiado, le brindemos el asesoramiento correspondiente, las orientaciones, para que el docente, de manera progresiva, pueda ser más independiente en el uso de tecnologías en cualquier espacio que en esta exista. Ahora, estas acciones que hemos visto sobre la diversificación curricular también están considerados en el marco del buen desempeño docente. Si ustedes observan en la parte inferior, por ejemplo, a este dominio que es la gestión de las condiciones y mejora de los aprendizajes, tenemos que, por ejemplo, desarrollar ciertas acciones, ¿no? Para conducir, por ejemplo, el proceso de diversificación curricular. De igual manera, para diseñar por ejemplo, la implementación y hacer seguimiento a estas acciones, nosotros estamos poniendo en juego este dominio que está en el marco del buen desempeño docente sobre la orientación de los procesos pedagógicos, ¿no? Para la mejora continua. Entonces, están establecidas también dentro del marco del buen desempeño docente. Si avanzamos en este proceso, ahora vamos a nivel del aula. Miren, a nivel de los programas e institución educativa, ahora vamos a nivel del aula. Teniendo ya nuestro ecosistema educativo digital, lo que vamos a hacer, contextualizar de manera local la institución, y en la propuesta de implementación tenemos, por ejemplo, que para esta institución vamos a realizar acciones de sensibilización, vamos a hacer acciones para que ellos puedan movilizar la competencia A28 y cómo debe abordarse de manera transversal, ¿no? ¿Qué marcos teóricos tenemos para ello? Entonces, ese proceso es importante revisarlo. Y va a aterrizar todo lo que estamos observando, ¿no? Según las características, según lo que hemos propuesto en las diversas situaciones significativas y que éstas responden al contexto en la implementación de la sesión de aprendizaje o la experiencia de aprendizaje, ¿no? Entonces, en esta experiencia de aprendizaje, ¿no? Que ha elaborado, que ha planificado todo ello, ¿de qué manera estamos obteniendo resultados? ¿No? Entonces, esto está atendiendo al dominio 1 y al dominio 2 que está en el marco del buen desempeño docente. Bien, hasta aquí entonces hemos podido ver un recorrido de esos procesos claves que vamos a transitar o que algunos ya lo han hecho, y qué documentos, qué acciones, qué términos deben ser importantes considerar en este proceso. Eh, Vamos ahora a pasar a un bloque 2 acerca de la integración de las tecnologías. Este bloque vamos a tener la participación de Luis Uribe. ¿Me confirmas, Luis? Si ya estás activando el micrófono, y continuar con este bloque número 2. Sí, correcto, David. Un momento, voy a compartir la pantalla. Correcto. Mientras tanto, les pedimos de que ustedes puedan registrar su asistencia. Estamos volviendo a colocar el enlace para el registro de asistencia del día de hoy. Ya lo tenemos en pantalla. Adelante, Luis. Bien, muy buenas tardes a todos los participantes a esta sesión. Bienvenidos a los que se han ido integrando en estos últimos minutos. Ya tenemos conectados acá una buena cantidad de profesores de innovación y muy posiblemente también equipos directivos y especialistas en educación. Bien, David ha estado realizando un preámbulo de lo que vamos a revisar a partir de este bloque, que la intención es que puedan ustedes orientar a sus compañeros, los profesores de aula, en relación a la integración de las tecnologías digitales en la planificación curricular. David nos ha hecho un recuento de la competencia, que involucra la competencia 28
de su enfoque, pero también cómo entender de mejor manera las capacidades de la competencia 28 y que para poder hacer que ésta se transversalice en la planificación curricular, habría que tener en cuenta la diversificación curricular que tiene procesos y también tiene etapas, tanto a nivel de institución como también a nivel de aula. Entonces, hay elementos que necesitamos ir conociendo para poder hacer una buena orientación a los profesores, a nuestros compañeros, de la integración de las tecnologías, porque como bien sabemos, ustedes que están ya de repente buen tiempo en las instituciones educativas, las tecnologías pueden estar disponibles, puede el docente utilizarlas, pero puede también, muy posiblemente, que no se promueva la competencia 28. Y es posible que el docente sea muy hábil con ciertas herramientas, pero eso no quiere decir que el estudiante esté desarrollando la competencia 28, que esté desarrollando sus capacidades. Así que vamos a dar un repaso, un repaso porque esto en realidad lo hemos ido orientando también en años anteriores del 2023 y el año pasado nos dedicamos un poco más a la planificación, pero dentro de ese contexto de poder identificar un plan de acción y que este plan de acción esté alineado con lo que pretende la institución educativa y lo que pretende la institución está en el PI, pero que este luego tiene una propuesta pedagógica que se desglosa o se desprende hacia el PCI y que luego año a año se va ejecutando actividades en el PAD y el reglamento interno que va alineando las características de estos instrumentos. Para poder hacer una adecuada transversalización dentro de la gestión de las instituciones educativas, habría que tener en cuenta estos elementos. Primero, lo que ya ha ido comentando David y lo que también hemos visto ya en sesiones anteriores, en la gestión escolar. La gestión escolar que tiene 4 dimensiones y que tiene instrumentos donde se van registrando estas acciones y que van orientando el quehacer de la institución educativa. La gestión escolar tiene 4 instrumentos: el proyecto educativo institucional, el proyecto curricular, el plan anual y el reglamento interno. Y de esto ya hemos conversado, como les comenté hace un momento, ya en el 2024, cuando ustedes han elaborado esa ruta para hacer su propuesta de la estrategia digital y que encajaba con el proyecto educativo institucional o estaría alineado con el proyecto educativo institucional. Entonces, todos los docentes deberían tener esa mirada al PI, al PCI, al PAD y al reglamento interno, es decir, el docente de matemática, el de comunicación, el de inglés, el de educación física, el docente de primaria, tienen que dar esa mirada a estos instrumentos de gestión escolar porque son los que luego viabilizan la planificación curricular. El otro aspecto que ya David lo ha ido mencionando es sobre la diversificación curricular. Hay que entender cuáles son esos procesos que muy posiblemente tengamos que realizar porque tenemos que contextualizar nuestro currículo nacional, que es una propuesta para todo el territorio, pero que no necesariamente se desarrolla de igual manera en todos los contextos, así que habrá que hacer un proceso de contextualización. En algunos casos, adecuación y en otros, adaptación de este currículum, dependiendo de los factores educativos que tengamos a nuestro cargo. Entender también que hay unas etapas para poder hacer la diversificación curricular es muy importante. Y ustedes, los profesores de innovación, tienen que conocer también los lineamientos de la diversificación curricular porque son los que van a acompañar y orientar al docente de aula para que pueda hacer una buena planificación curricular mediada con tecnología. El otro aspecto que hay que tener en cuenta son las capacidades que tiene cada docente. Estas capacidades establecidas desde su formación pedagógica, todos los docentes, ya sean egresados de instituto o universidad, han pasado por 5 años donde se les ha impartido conocimientos
de alguna disciplina en particular, pero también de aspectos metodológicos, pedagógicos, de cómo transmitir y cómo orientar esa disciplina a los estudiantes. Y también es posible que ya tengan algún conocimiento tecnológico y que este conocimiento tecnológico de repente esté alineado con lo que está en la institución educativa o de repente no. Entonces, lo que faltaría hacer este match o este vínculo del ecosistema educativo digital que se tiene en las instituciones educativas y que cada docente debería conocer qué es lo que tiene la institución educativa para poder, a través de una estrategia o metodología que él conozca, ir involucrando las tecnologías para su aprovechamiento y la movilización de la competencia 28 que mencionaba David. De tal modo que en la institución educativa debería haber un catálogo de recursos digitales de manera contextualizada. Ya sea la institución tenga o no un profesor de innovación, si tiene tecnología, debería tener un catálogo de recursos digitales, de acuerdo a lo que contiene. Es decir, hay instituciones que tienen computadoras, otras tienen laptops, otras tienen tabletas, así que entonces habrá que hacer un documento donde se haga la especificación de qué infraestructura digital se cuenta, si se tiene conexión o no se tiene conexión a Internet, que hay una red interna de repente con un repositorio digital, si tienen algunas herramientas digitales, y ahí estamos hablando de algún tipo de software en específico posiblemente, y si tienen algún contenido ya preparado digital. A veces se tiene un conjunto de videos que ya están preparados para determinadas áreas curriculares y de repente la institución cuenta con este banco de recursos en formato multimedia de repente. Entonces, ese documento denominado catálogo de recursos es muy importante porque de acuerdo a la experticia del docente de diversas áreas curriculares, lo irá integrando de la mejor manera, teniendo en cuenta esa diversificación curricular, pero también qué es lo que se pretende a nivel de institución educativa, y eso está en los instrumentos de gestión escolar. Estos 4 elementos van a permitir hacer una adecuada integración de las tecnologías en la planificación curricular. Y que esto debería suceder al inicio del año escolar, en el mes de marzo, puesto que ahí es donde se realiza la planificación durante el año académico. En las instituciones que tienen profesor de innovación, lo que hemos mencionado, y a ustedes también, es que debe realizarse un plan de acción. Y en que este plan de acción se evidencia justamente la transacción de las tecnologías digitales, teniendo en cuenta todos estos elementos. Ya bastante hemos hablado del PI para que ustedes puedan formular su estrategia digital. Lo que queda ahora es hablar un poco más de cerca del PCI, que ahí está la propuesta pedagógica y que a partir de ahí, de esa propuesta pedagógica, los docentes toman como referencia para poder hacer la diversificación, tener los recursos digitales a la mano, por así decirlo, es decir, saber qué recursos tienen y de acuerdo a la experticia y los conocimientos que tiene de una determinada disciplina, poder hacer una planificación curricular. Así que son estos elementos que ustedes como profesores de innovación deben tener en cuenta porque están ahí en el contexto de la institución educativa para poder hacer una buena planificación. Recordemos que la intención de darle la mirada al PI, no solamente de ustedes, sino de sus compañeros, es que podamos entender que lo que tenemos que mejorar son algunas condiciones, esas condiciones relacionadas con el compromiso de gestión escolar 3, 4 y 5, y que una de ellas tiene que ver con la práctica pedagógica, que es el compromiso de gestión escolar número 4. Y es ahí donde vamos a apuntalar el día de hoy en esta tarde, porque la intención es que se cambie esta parte de la práctica pedagógica. Se cambie en el sentido de una buena integración de las tecnologías para que se pueda obtener un desarrollo integral de los estudiantes y mejora los aprendizajes, que eso es lo que la mayoría de instituciones educativas busca, de una u otra manera, relacionados con los compromisos de gestión escolar 1 y 2. Entonces, recordemos que en el PI se tiene los objetivos institucionales y que esto está con una temporalización a 3, en algunos casos a 4 años. Y que uno de los objetivos institucionales, o de repente puede que exista 2 objetivos institucionales, están alineados con el compromiso de gestión escolar número 4 relacionada con la práctica pedagógica. Y es ahí donde se incide en que se debe mejorar la parte de fortalecimiento a los docentes en estrategias, en prácticas pedagógicas, en el uso de recursos tecnológicos, en fin,
Cada institución va a identificar cuáles son esas características para plantear ciertas metas a un determinado plazo. Alineado entonces con esta propuesta, con este objetivo que se establece en el PI, se hace una propuesta pedagógica en el PI, y que luego eso se ve reflejado en el PCI. Es en el PCI donde vamos a encontrar la propuesta pedagógica para la institución educativa. Cuando hablamos de planificación, habría que entender que es un conjunto de procesos y que este conjunto de procesos las vamos a encontrar referenciadas en las planificaciones curriculares de cada nivel. Ahí nos va marcando un conjunto de orientaciones de cómo hacer esa planificación curricular. La intención de esta planificación es que podamos anticipar, organizar y decidir qué es lo que va a suceder durante el año académico. Además, teniendo en cuenta que esta planificación puede ser flexible, que en cualquier momento se pueda nuevamente hacer algún reajuste o cambio de ser necesario de acuerdo a los resultados que vamos obteniendo. Esto nos va a permitir hacer una lógica de planificación que no necesariamente tiene un esquema rígido. A cada institución de repente se guía de otra institución, pero la planificación como tal, la intención no es establecer parámetros que deben ser tajantes, sino que más bien permiten esa adecuación en cada institución educativa que se pueda tener en cuenta. Hay algunos modelos relacionados a cómo se hace la planificación. Muchos de ellos han salido en algún momento del propio Ministerio de Educación, pero más allá del formato, lo que se pretende es que se pueda realizar una secuencia lógica de procesos, que son las que están mencionadas aquí. Partimos de una identificación de potencialidades iniciales de aprendizaje para luego poder hacer una determinación del propósito de aprendizaje, luego definir la evidencia del logro de aprendizaje y hacer la planificación de experiencias para el logro de aprendizaje. Todas basadas en una necesidad o oportunidades de aprendizaje que pueda tener el estudiante. Ya una vez que se tenga la planificación, se hace el desarrollo de la experiencia, es decir, la implementación en las sesiones, se recoge las evidencias del logro de aprendizaje. El enfoque por competencias indica que uno tiene que ir recogiendo evidencias para retroalimentar, pero también para calificar en cierto momento. Luego habrá un análisis e interpretación de las evidencias y esto nos lleva nuevamente entonces a poder hacer una mejora continua de eso que ya se había planificado. Pues, esta retroalimentación y mediación de los aprendizajes está basada en esta guía de planificación y mediación que se emitió en el 2019. Pero ¿dónde encontramos estas potencialidades y necesidades de aprendizaje? Habíamos mencionado que en el PI se encuentra un objetivo relacionado con el compromiso de gestión escolar número 4, que es la práctica pedagógica, pero que también en el PI está la intencionalidad de qué propuestas podemos hacer en la parte pedagógica. Y que eso luego lo vamos a ver reflejado en un documento que se llama Proyecto Curricular Institucional o de la institución, el PCI. Es ahí donde vamos a encontrar un conjunto de elementos, de datos, que nos va a ayudar a los docentes a poder hacer una planificación basada en el contexto de la institución educativa. Lo que estamos mostrando a continuación es un ejemplo de un PCI de una institución educativa que nos ha podido compartir, donde identificamos los problemas, las causas, consecuencias, alternativas de solución y necesidades de aprendizaje. Esta es una tabla un poco extensa, esta de aquí, y que obedece a una premisa de que debería construirse una matriz de problemas y propósitos de aprendizaje priorizados para la institución educativa. De tal modo que esta matriz puede ir respondiendo a las preguntas que se establecieron aquí para poder identificar las causas y la explicación del por qué sucede algún determinado problema y cuáles son esos aprendizajes propuestos para poderle darle solución a esta problemática. Entonces se tiene esta matriz con preguntas, pero que estas preguntas son orientadoras. No es que se tenga que responder tal cual estaba aquí. Habría entonces que entender que en el ejemplo anterior que se estaba mostrando, la institución ha tomado las preguntas como tal y las ha ido respondiendo a modo de columnas, que no estaría tan mal, pero sí
lo que estaría faltando es que estas necesidades de aprendizaje estén relacionadas también con esa diversificación curricular, de tal modo que podamos identificar qué es lo que estaría alineado a través del currículo nacional. Entonces, cuando en el primer proceso de la planificación mencionaba que hay que identificar demandas y oportunidades para los estudiantes, habría que tener en cuenta entonces que cuando se habla de esa matriz que debería estar en el PCI, debería identificarse cuáles son esos factores del contexto sociocultural que tienen alguna característica de su contexto y que puede ser de repente alguna demanda o de repente alguna preocupación o tal vez alguna oportunidad también. Entonces, en los factores pueden ser a nivel de institución educativa, que sería la primera fila que está aquí debajo del encabezado naranja. Puede haber un contexto local o regional, puede haber un contexto nacional o puede haber un contexto global. Porque podemos encontrar ciertas problemáticas o preocupaciones en cada uno de estos factores o en cada uno de estos contextos. En la institución educativa es posible que se encuentren algunas características del contexto cultural, sociocultural, y que posiblemente afecten al desarrollo del servicio educativo. Y de esos muy posiblemente se encuentren muchos. Pero a nivel local y regional también hay algunas demandas o preocupaciones que están involucrados los actores educativos, estudiantes, docentes, y que no podría dejarse de lado porque eso nos va a servir como insumo para poder desarrollar estas características. Es decir, las características de las capacidades, de las competencias alineadas a esto que se llama los propósitos de aprendizaje. Entonces, aquí, esta matriz que está aquí mostrándose tiene que hacerse a través de un trabajo colegiado al inicio del año escolar. En esta semana de gestión deberían reunirse todos los docentes de la institución educativa y poder identificar cuáles son esos factores dentro de la institución, fuera de la institución, a nivel local, regional o de repente a nivel nacional o a nivel global, que es una preocupación o de repente es una demanda. Por ejemplo, vamos a poner a nivel global, encontramos una preocupación con el tema de la inteligencia artificial de repente. Entonces, ya cuando se puso de moda hace un par de años atrás la inteligencia artificial, ya algunos docentes de secundaria y también de superior expresaban la preocupación que la inteligencia artificial les hacía el trabajo a los estudiantes cuando tenían que hacer monografía o algunos aspectos. Era una preocupación. ¿Y cómo entonces enseñamos a los estudiantes a ser responsables y éticos con el uso de las tecnologías? Eso encajaría bien, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí hemos puesto de ejemplo que un contexto, dentro del contexto local regional, hay una preocupación, que sería la segunda columna que está aquí en el ejemplo, que es un inadecuado cuidado de la salud integral. Es una preocupación y cómo desde la participación de cada docente de la institución educativa, cómo aportamos a esta preocupación, a la solución o a la resolución de esta preocupación, o de repente puede ser una necesidad. Así que como es un trabajo colegiado entre todos los docentes, que debería ser de ese modo, cada uno va aportando de su experticia, porque el docente de matemática conoce de sus competencias relacionadas al área curricular y podría decir, como es un cuidado de la salud integral, esta competencia puede estar relacionada con esta característica para darle algún tipo de solución. Entonces, todas las áreas van identificando qué competencias estarían relacionadas con este contexto, con esta característica de este contexto sociocultural, en este caso a nivel local. Así que en la tercera columna lo que se ha hecho es colocar las competencias que estarían relacionadas con esta característica del contexto local, pero también vamos acotando cuáles son las capacidades por cada una de las competencias que están aquí. Recuerden que este es un trabajo colegiado. Acá, a ver un momento, que se está moviendo aquí. Ya está. Acá es otro ejemplo, también del contexto local regional, donde la característica es escasa práctica de la cultura ambiental. Es otra preocupación, es otra necesidad.
Entonces, ¿cuáles serían esas competencias relacionadas con esta preocupación? Escasa práctica de la cultura ambiental. Entonces, los docentes irán identificando, no todas las áreas de repente están relacionadas con las características de este contexto, pero algunas sí. Entonces, la identificación de qué competencias están relacionadas con esta necesidad o esta preocupación es muy importante. Y aquí, al igual que en el cuadro anterior, hay algo que hemos resaltado de color azul, a diferencia de las otras competencias, que tiene que ver con la competencia 28 y la competencia 29. Pero hemos resaltado la competencia 28, que es un poco lo que nosotros promovemos. La competencia 28, que es una competencia considerada transversal porque acompaña las otras competencias, está mencionada desde aquí. Esa identificación de oportunidades y de acuerdo al contexto sociocultural. En este segundo ejemplo, también está la competencia 28 con la competencia 29 identificándose cada relacionadas con la característica de este contexto sociocultural. Una vez que identificamos cuáles son esas competencias relacionadas con esta preocupación o con esta necesidad de nuestros contextos, aquí nosotros hemos puesto solamente el ejemplo dentro del contexto local, pero puede haber alguna necesidad o alguna preocupación desde el contexto institucional, o sea, dentro de la institución, o a nivel local, nacional o a nivel global. Como les comentaba, el tema de la inteligencia puede ser una preocupación a nivel global. Lo siguiente es afinar esa identificación para buscar oportunidades de contextualización. Ya se ha identificado el contexto sociocultural a nivel local, cuáles son esas características o cuál es la característica, con qué competencias están alineadas. Entonces, lo que queda ahora es que se reúnan los docentes de las mismas áreas curriculares, en el caso de secundaria, en el caso de primaria, serían los docentes que enseñan diversas secciones de un determinado grado. Porque a partir de la identificación de estas competencias, lo que habría que determinar es ahora cuáles serían esos conocimientos, estrategias o recursos que necesitamos para implementar o desarrollar determinada competencia. Entonces se pone acá un listado de conocimientos de acuerdo a esa característica del contexto sociocultural, algunas estrategias, de ser el caso, algunos recursos, en fin, y aquí vamos armando, digamos, la parte de la relación de los conocimientos con la competencia. La última columna de esta tabla lo que evidenciaría es que si bien es cierto, la competencia estaría alineada o estaría ayudando a esta preocupación o necesidad de la característica del factor sociocultural, también las competencias no actúan de manera independiente, ¿no? Se relacionan con otras competencias. Pero acá habrá que hacer un listado de cuál es la relación con otras competencias y que justo aquí recae la competencia transversal y en este caso la competencia 29. En el siguiente ejemplo es algo muy similar, es otra característica de otro factor del contexto sociocultural. Hay conocimientos, hay estrategias, pero acá en la última columna se ha resaltado que esta competencia 21 va a estar también relacionada con la competencia 28 y la competencia 29. Estas dos competencias están consideradas como competencias transversales. Adicionalmente, los enfoques que se van a utilizar para el desarrollo de esta competencia alineada con la característica del factor sociocultural. Esto es lo que se hace en base a la información que se tiene del PCI. No son matrices que se van construyendo. Ahora, la pregunta que tendríamos que hacer, no un poco para que nos respondan, sino para que ustedes puedan refrescar un poco la memoria de lo que ha sucedido ahora en marzo, hace poco, que hicieron este trabajo a sus docentes, porque este es, digamos, el paso a paso para luego llegar a la planificación como tal y que se ve reflejado en lo que se denomina la programación anual. La planificación está alineada con las planificaciones curriculares, valga la redundancia, de los niveles. Y la programación anual es un término
que se ha utilizado para poder evidenciar un documento donde se tenga lo planificado, pero también temporalizado, ¿no? Una programación, se programa, se establece ciertas acciones. Y que esto va a depender de el desarrollo de las competencias de los estudiantes, también de los estándares, los aprendizajes, para poder identificar luego lo que se denomina el propósito de aprendizaje. Cuando se planifica, se busca o se establece cuál es el propósito de aprendizaje. Pero el propósito de aprendizaje es el conjunto de elementos que conlleva a identificar las competencias, las capacidades de la competencia, los estándares ya por nivel y por ciclo, los enfoques transversales que se van a utilizar en este propósito de aprendizaje. Entonces, lo que se hace es formular este propósito de aprendizaje con estos elementos, pero que no es una redacción como tal, sino más bien la identificación de ciertas características. Este es un ejemplo del área curricular de educación física, donde se identifican las competencias, sus capacidades, y tenemos que ir a la programación curricular del nivel para poder buscar cuáles son esos estándares de esa competencia que están establecidas por un determinado ciclo y nivel. Y eso sucedería con todas las capacidades de esa área curricular. Pero también habíamos mencionado que un elemento para la planificación curricular son las competencias transversales. La competencia 28 y la competencia 29, de la misma manera, tienen sus estándares y habría que identificarlas en las programaciones curriculares. Y por último, los enfoques transversales que se van a utilizar. Esta es la identificación del propósito de aprendizaje para una determinada área curricular. Este es otro ejemplo del área de ciencia y tecnología, donde se establece la competencia 21. El área de ciencia y tecnología tiene otras competencias, hemos puesto a modo de ejemplo una de ellas, y cómo los estándares están relacionados con las capacidades de la competencia. Acá nuevamente aparece la competencia 28, se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC, con sus 4 capacidades, y la identificación del estándar de acuerdo al ciclo y al nivel. Y ahí está redactado a modo de ejemplo. Una vez que se tiene el propósito de aprendizaje del área curricular, entonces lo que queda ahora es poder organizar ese propósito de aprendizaje a través de unidades. Estas unidades, que de alguna manera están alineadas con lo que se ha establecido como periodicidad, ya sea de manera bimestral o trimestral. Entonces, la cantidad de unidades muchas veces depende del propósito de cada unidad, de cuánto tiempo se va a utilizar para llevar la unidad y que esta estaría alineada de alguna manera con la parte de calificación, ya sea bimestral o trimestral. De acuerdo entonces al ejemplo que estábamos revisando, una vez establecido el propósito de aprendizaje de un área curricular, habría que segmentar ese propósito en unidades. Pues hay que organizar cuáles son esas unidades que me van a ayudar a desarrollar mi propósito de aprendizaje. Por cada unidad se establece una pequeña situación del contexto, un posible nombre y la temporalización de la unidad, ¿no? La unidad va a durar de tal día, y eso hace 2, 4 semanas, 6 semanas, pues va a depender un poco de cada institución educativa. Acá lo interesante, aparte de la identificación de las unidades como tal y su temporalización, es involucrar que por cada unidad didáctica es posible que esté alineado varias competencias o una del área curricular. Acá hemos puesto como ejemplo que la competencia número 3 del área curricular de educación física se va a desarrollar en la unidad 1, en la unidad 5 y en la unidad 6. ¿Y qué pasa con las otras unidades? Se movilizarán otras capacidades del área curricular, posiblemente. Pero aquí es la planificación, es decir, es la planificación hacia el final del año académico, y que es una
visión de lo que se pretende. Esto luego se puede reajustar. Eso es en relación a las competencias y la área curricular, pero también están las competencias transversales, la competencia 28 y 29. En el caso de la competencia 29, va a estar presente en todas las unidades porque lo que pretende, lo que se busca promover con esta competencia 29 es la autonomía del estudiante en relación a la gestión de sus estudios. Pero aquí hemos resaltado de fondo amarillo la competencia 28, se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC. Y tal como está aquí la diapositiva, evidencia que la competencia 28 se va a movilizar en la unidad 2, en la unidad 4 y en la unidad 7. Como verán, no está en todas las unidades. ¿Y por qué no están en todas las unidades? Porque el docente ha creído pertinente que solo va a ser mucho más eficiente y efectivo en estas unidades. No siempre en todas las unidades estará presente la tecnología. Eso va a depender del contexto, la redundancia, de la institución educativa. Pero aquí, recuerden que una vez que se tenga el propósito de aprendizaje para esta planificación curricular, lo que hay que hacer es organizarlas en unidades. Una vez que tenemos las unidades, identificando cuál va a ser esa situación a cumplir o a llegar o alcanzar en cada unidad, entonces, perdón, este de aquí es otro ejemplo, este de ciencia y tecnología. Acá la competencia 21 está en la unidad 1, se va a desarrollar en la unidad 1, 3 y en la unidad 7. Y la competencia 28, que es transversal, se va a promover en la unidad 1, 3, 4 y 6. Hasta en este ejemplo con más unidades del CAS. Una vez que se tiene identificado qué unidad es la que se pretende desarrollar o implementar alineada a las competencias del área curricular, entonces habría que formular el propósito de aprendizaje de la unidad. Propósito de aprendizaje de la unidad. Y este propósito de aprendizaje es identificar criterios y evidencias de acuerdo a las competencias que se han identificado previamente en las diapositivas anteriores. Entonces, aquí se tiene la competencia 21 del área alineada al área curricular de ciencia y tecnología, y se ha puesto algunos criterios que permitirían hacer la evaluación de esta competencia bajo sus capacidades, ¿no?, que están ahí coloreadas. Y cómo sé que realmente cumplió o no cumplió con determinado nivel de logro de aprendizaje. Ahí la evidencia de sustento de relación entre la alimentación y las funciones vitales del ser humano, como dice aquí. Pero igual que en la anterior hemos resaltado la competencia 28 porque esa es la competencia que va a movilizar las tecnologías, no tiene 4 capacidades. Pero que en el caso de los criterios se va a evaluar 2 criterios para evidenciar que la competencia 28 se está desarrollando de la mejor manera. Para eso también se elabora una evidencia de aprendizaje, donde se debe elaborar un archivo digital del sustento de la relación entre la alimentación y las funciones vitales del ser humano. Una vez entonces que se tiene la distribución de unidades, hay que formular el propósito de la unidad. Y se menciona que en la competencia 28 va a tener criterios. Ya tengo entonces formulado el propósito de la unidad didáctica. Una vez que tengo esa propuesta, ahora lo que queda es distribuir o temporalizar esa unidad. Distribuir y temporalizar, en este caso, el propósito de aprendizaje. Entonces, cuando se arma la secuencia de actividades para una unidad de aprendizaje, se va marcando entonces cuáles van a ser las sesiones que se va a desarrollar para el logro de esa unidad de aprendizaje. Acá hay una pequeña tabla donde se pone la secuencia de sesiones, la sesión 1, 2, 3, 4, N sesiones, y que van a participar de algunas experiencias de aprendizaje. Es decir, ¿no?, la sesión 1 tiene una pequeña descripción, la sesión 2, y acá hemos puesto que la sesión N, dentro de su conjunto de actividades o tareas, van a sustentar y representar con un archivo digital. Para eso tienen que utilizar PCs y
las PC se encuentran en el aula de innovación pedagógica. Pues esta es una planificación a nivel de unidad. Se tiene entonces un propósito de aprendizaje de unidad y ahora va a organizarse a través de sesiones. Acá le hemos puesto sesión N porque pues podría haber sido la sesión 2, 3 o 4 o 5 o la sesión número 10 donde se evidencie esta característica de la transición de las tecnologías. Una vez identificada la sesión, de acuerdo a la experticia del docente y a la identificación de la pertinencia del aprovechamiento de las tecnologías, estableció algunas unidades. Estas unidades luego se desglosan en actividades o sesiones de aprendizaje. Cuando llegamos a la sesión de aprendizaje, habría que identificar cuáles son estas competencias y capacidades que se van a desarrollar, pero también la parte criterial y la evidencia de aprendizaje para la evaluación con el enfoque por competencias. Y luego hay que hacer un instrumento de evaluación, como es el caso de las rúbricas o cualquier otro instrumento, dependiendo de las características del criterio que se ha establecido para una determinada competencia. Aquí se ha resaltado un criterio para la competencia 28 que busca representar un formato digital, el sustento de los beneficios y consecuencias que ocasiona la alimentación en las funciones vitales del ser humano. Es unado con el criterio de la competencia 21 del área curricular, se hace una evidencia de aprendizaje que en este caso sería una sola evidencia que permite criterialmente hacer la evaluación de las capacidades tanto de la competencia 21 como de la competencia 28. Una vez que se tiene el propósito de aprendizaje de la sesión, lo que queda ya es hacer una planificación mucho más puntualizada y detallista de cuáles van a ser esos procesos que se van a desarrollar en una sesión de aprendizaje. Ya se mencionó en la diapositiva anterior que la sesión va a hacer una evaluación criterial. Hay unos criterios para hacer la evaluación, pero lo que falta es la secuencia metodológica. Voy a evaluar la movilización de la competencia 28, pero ¿en qué momento? ¿Al inicio, en el proceso o en el cierre? Y eso es un poco lo que ya se desarrolla en la experiencia propia de aprendizaje a través de ciertas metodologías, considerando el espacio educativo, la reflexión a la problemática, los materiales que se van a utilizar, cómo se realizaría el espacio o la forma de cómo hacer la retroalimentación. Sí, todo eso se debe ir pensando cuando se hace una sesión de aprendizaje. Por último, las sesiones de aprendizaje van acompañadas por rúbricas, ¿no? Esta es una rúbrica de la competencia de ejemplo que hemos puesto de ciencia y tecnología, y esta es la rúbrica para la competencia 28, de acuerdo a las capacidades que se han sido seleccionando para la contextualización de esta planificación curricular. Hasta aquí, entonces, habría que comentar que si bien es cierto, las tecnologías podrían estar disponibles siempre en diversos espacios educativos, lo interesante es que para una adecuada integración de las tecnologías se necesita hacer una planificación. Y la planificación parte de, como hemos visto, desde un trabajo colegiado de docentes que van tomando la información del PCI o adecuando el contexto del PCI para luego hacer una planificación curricular que les permita identificar pertinentemente en qué momento van a utilizar las tecnologías. En su institución educativa, ¿realizan este tipo de trabajo? Tal vez sí, tal vez no, pero forma parte de su expertise de ustedes poder orientar en estas características a sus docentes, compañeros de institución educativa. Son ustedes los que, si el docente no lo tiene claro, pues ustedes son los que tienen que acompañar ese proceso de planificación. David hacía referencia en la mañana que tuvimos también con otro grupo de profesores de innovación y comentaban que el profesor de innovación en la mayoría de casos, o por lo menos un buen grupo de casos, hace un horario de las tablas de innovación pedagógica. Y que el docente va
en la fecha y hora que se le ha programado y hace la integración de las tecnologías. Y entonces nosotros le decimos que eso está bien, es decir, se realiza de esa manera, pero que eso no significa que ha sido planificado. Tal vez la sesión la ha planificado el docente con anticipación, porque sabía que iba a ir en ese momento. Pero justamente esa planificación de poder identificar que va a ir al aula en una determinada fecha porque tiene un horario, debería ser al contrario, porque los horarios del uso de las tecnologías deberían estar en función del propósito de aprendizaje que ha identificado el docente y que en algún momento va a crear por pertinente en cómo utilizar las tecnologías. Entonces, cuando sucede al revés, a veces el docente lo toma como algo impositivo y es por eso que a veces no quieren ingresar. Y otras veces simplemente no ingresan porque no lo creen relevante, ¿no? Pertinente. Entonces, la pertinencia del uso de las tecnologías está a cargo del docente de aula o docente por horas. ¿En qué momento utilizo tecnologías? No siempre voy a estar utilizando tecnologías, o tal vez sí, pues va a depender un poco del propósito de aprendizaje, de la expertise del docente, como mencionamos en una diapositiva, de cómo aportamos a los instrumentos de gestión escolar y cómo manejamos la diversificación curricular. Así que son todos esos aspectos que se ponen en juego para poder hacer una adecuada planificación de la movilización de la transversalización de la competencia 28 y que ustedes son los que deben comprender bien este proceso para poder hacer las orientaciones adecuadas. Bien, es un poco lo que queríamos comentarles esta tarde. Voy a dejar ahora a mi compañero David para que pueda ir monitoreando algunas preguntas o algunas manos levantadas, de ser el caso, de lo que hemos ido comentándoles esta tarde. Ya tenemos una mano levantada, así que voy a darle el pase a mi compañero David. David, adelante, por favor. Vamos a agradecer la participación de Luis en este proceso. Ha sido bastante claro, algunas precisiones y también dando respuesta a algunas preguntas que ustedes tenían. Vamos a colocar el registro de asistencia para quienes todavía no han realizado este registro. Muy bien. Muchos que han estado participando en horas de la mañana también están participando ahora. Alguien nos decía que no se visualiza la presentación. Sí ha estado visible, tal vez ahí el tema de su conectividad. Luego no ha permitido que sea visible. Muy bien. El material sí se va a compartirse. Ahora estamos desarrollando o terminando la sesión. Vamos a adjuntar al Drive que tenemos ya en el grupo 3. A ver, alguien preguntaba si hay asistencia. Sí, hemos colocado varias veces. Vamos a volver a colocar, si alguien todavía no lo ha visto, el enlace y pueden registrar su asistencia. Algunas preguntas vamos a revisar en el chat. Y no hemos tenido muchas preguntas. Eso indica que ha estado más claro el desarrollo de la sesión, se ha entendido. Y vamos a ir cerrando la sesión. Tenemos 2 manos levantadas. Voy a brindarle el espacio para que la profesora María del Rosario, de la UGEL Jaén, pueda activar su micrófono y escuchamos su pregunta. Profesora María. No logramos escucharle aún mientras resuelve el problema del audio. Está en segundo, profesora Elizabeth Gamarra, si puede activar su micrófono. Adelante, lo escuchamos desde que UGEL se comunica. Está activo su micrófono, pero no logramos escucharle. Si puede revisar la conexión de su micrófono. Está habilitado su micrófono, no lo logramos escuchar.
Mientras resuelve el problema de micrófono, profesor, a ver, tenemos a Gunter Rueda, de la UGEL 9, si puede habilitar su micrófono. Adelante, lo escuchamos, profesor. No, está habilitado su micrófono, profesor Gunter, pero no escuchamos aún. No logramos escucharle. No. Eh, Profesor Gunter, ya está activo otra vez su micrófono. Si puede hablar, por favor. Sí, no logramos escucharlo aún. Bueno, parece que tiene problemas de conectividad allí y no se logra escucharle. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a silenciar otra vez y a ver, habilite su micrófono ahora. Se muestra habilitado, pero no le escuchamos el audio. No se puede escuchar su comunicación. En todo caso, le pedimos, colegas, tanto a la profesora Elizabeth o Gunther, que nos puedan escribir en el chat para poder leerlos. Vamos a compartir el enlace del WhatsApp del grupo número 3. A ver, nos escribe, nos dice desde la región Lima, debe ser, ¿qué posibilidades hay de que nos permitan cambiar las contraseñas de los estudiantes? Se refiere a las cuentas Aprende en Casa, ya que el director nunca, bueno, ahí es un trámite de gestión. Justamente no se brinda acceso a todos quienes tengan la administración de usuarios, contraseñas, porque existe una normativa y estándares, ¿no? El tema de la protección de datos y el acceso. Es por eso que es centralizado bajo puntos focales y responsables. No es posible que le den a usted para que cambie contraseñas o haga. Tiene que hacerlo a través de la mesa de ayuda. La mesa de ayuda tiene los canales para la atención y por lo tanto pueden realizarlo allí. O el punto focal que tienen en la institución, el AUGEL. Sí, ahí sí es categórico. No hay forma que les demos a ustedes, no, tampoco está en el manejo nuestro, sino de otra coordinación, pero esos son los lineamientos establecidos para el manejo de las cuentas Aprende en Casa, ¿no? Si se refiere a ello. Es el especialista y también en el caso de remitir allí a través de la mesa de ayuda en la institución educativa y las opciones para que el especialista responsable en el Ministerio de Educación pueda realizar ese proceso. Ojo que el director tampoco hace cambio de contraseñas, el director solamente consolida y sabe y recibe cuántas cuentas de correo. Eh, Bien, entonces esa era la pregunta que tenía. Muy bien. Voy a compartir en el chat. Nos han pedido el enlace al WhatsApp del grupo 3. En este momento estamos compartiendo el enlace al WhatsApp del grupo 3. Recordarles que este grupo de WhatsApp 3 son ya para quienes tienen su estrategia digital, han elaborado sus diagnósticos y ya estamos implementando. Entonces, las acciones que venimos desarrollando ya tiene que ver ahora con la implementación y apoyo en el tema de la diversificación curricular
y en ella están ya ustedes recibiendo orientaciones sobre la competencia 28 y también sobre cómo se hace este proceso. Ya está en el chat, ahí está el enlace. Correcto. Muy bien, los invito entonces para ir finalizando esta sesión. Tengo una última, si puede habilitar su micrófono, la profesora María Teresa Cornejo, si puede habilitarlo y escuchamos su pregunta. Mientras tanto, vamos a ir habilitando la cámara, quienes están en sala, para poder tomar una fotografía grupal. Sí, le escuchamos, profesora María. Buenas tardes, señor especialista. Buenas tardes, queridos compañeros Buenas profesores de tardes. innovación pedagógica. Primero, agradecerles desde siempre toda la preocupación, la preparación y el profesionalismo que demuestran con estas sesiones que nos vienen brindando ya desde el año pasado, especialmente a los que pertenecemos al grupo 3. Y en segundo lugar, querer hacer una reflexión porque como profesores de innovación pedagógica, nosotros tenemos que garantizar el acceso de nuestros estudiantes a la tecnología. Recordemos que tenemos que alcanzar un perfil al término de la educación básica y más que guiarnos por cuánto saben los maestros o por cuánto quieren lograr los maestros de aula, es más que todo pensar en el futuro de nuestros estudiantes, porque ahora, por ejemplo, estamos hablando de la gestión del tiempo, ¿no? Y de cómo vamos a lograr esta integración en la planificación curricular, conduciendo a los maestros de una manera acertada. En mi caso, yo les comento que he sentido este compromiso de muchos años atrás y esta preocupación por los niños. Soy de Arequipa, de la institución educativa 41019 República de Venezuela, y veo la necesidad urgente de que nuestros chicos desarrollen su competencia digital desde pequeñitos, no solo en secundaria, ¿no? A través de los talleres que hacen desde EPT, etcétera, sino integrar tanto en las diferentes áreas como también preparar a los maestros. Ahora, esto del horario debe ser flexible, sí, pero también cuando ya hemos logrado cierto nivel en los maestros, yo pienso que el horario debe establecerse, porque por ejemplo en mi colegio, simultáneamente, mientras trabajamos con las tabletas, estamos trabajando con la robótica, estamos trabajando en las computadoras convencionales, en otras aulas se utilizan las tabletas para la investigación. O sea, es un movimiento tal que a veces como docente de innovación yo no tengo un segundo para estar sentada, ¿no? Y fuera de eso, se les da la asesoría a los maestros para que tengan ese compromiso y para que vayan empoderados a su siguiente clase y tengan esa autonomía que buscamos. Entonces, eso ya lo hemos logrado. Las sesiones las presentan por plataforma, por el Workspace, gracias también a las cuentas de Aprendo en Casa. Ellos manejan todas esas herramientas. Todo el tiempo están planificando a través de documentos digitales, subiendo al Drive. La parte de la asesoría también se hace a través de una ficha que tienen ellos en Google, en las hojas, en los formularios, ¿no? Y todo se registra, o sea, hay un nivel de comunicación tal. Y aparte de eso, yo tengo mi página web donde los maestros tienen ahí un soporte asincrónico, o sea, pueden ingresar y ver los modelos de sesiones, etc. Entonces, eso del horario, de alguna forma también nos garantiza ya una gestión del tiempo efectivo, porque si en cada momento vamos a estar acordando cómo vamos a entrar en la semana y como simultáneamente se usan equipos, entonces pienso como ustedes también han dicho que eso parte de la realidad, ¿no? Eso en cuanto yo no le llamo horario, sino distribución del tiempo, así lo tenemos en la escuela. Y aparte el tiempo para la asesoría de los maestros. Y otra cosa, ¿no? Tenemos que motivar a los docentes de las diferentes áreas y también lograr ese compromiso, porque mientras el mundo está girando, no somos solo parte de una nación, ¿no? De la nación peruana, ni de un solo ministerio. A nivel nacional, internacional, se está dando el caso de la descarga cognitiva a través de la inteligencia artificial que hacen los chicos. Hacen que la inteligencia artificial les haga las tareas, les produzca
sus trabajos y a veces los docentes no entienden de inteligencia artificial y reciben estas actividades, estas producciones, entre comillas, de los estudiantes. ¿Y qué está pasando? En Europa están prohibiendo el uso de las pantallas o están trasladando para ciertos grados superiores de la secundaria, etcétera, cuando más bien es una herramienta tan potente que quienes la manejamos nos damos cuenta que puede elevar nuestro potencial como seres humanos y por una un mal uso, una mala ciudadanía digital y también cultura digital inadecuada, no se está dando la importancia que se debe a estas nuevas tecnologías, estas emergentes tecnologías digitales, lo cual como profesores de innovación estamos en esa obligación moral. Es difícil, es un desafío, sí, pero creo que entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía, la DITE, ¿no? Podemos aunar esfuerzos, generar una sinergia y en lugar de estar de repente a disponibilidad de los maestros, más bien animarlos, empoderarlos. ¿Para qué? Para enriquecer el futuro de nuestros estudiantes que tanto nos necesitan. El Perú necesita de esos jóvenes, de esos niños para tener un futuro esperanzador. Y si no los vamos a preparar para un nivel laboral, no los vamos a preparar para que ellos puedan desempeñarse en torno a los desafíos que les esperan, entonces creo que no estamos avanzando en educación. Y eso lo quiero compartir para que todos, lejos de asustarnos o de sentirnos presionados, más bien nos sintamos motivados porque tenemos el apoyo de ustedes, señores especialistas, el cual nuevamente agradezco y felicito. Y también, por otro lado, toda la información que está en Internet y a la cual también tenemos acceso, ¿no? Tengamos o no Internet, conectividad en las aulas, pero nosotros tenemos que buscar esas formas de ver lo que es pensamiento computacional, el manejo de la inteligencia artificial, esta transformación digital de la que hablamos y de la cual no podemos ser ajenos a los cambios del mundo. Ese es mi aporte y muchas gracias. Gracias a usted por su aporte y también una reflexión de lo que debemos hacer en la labor. Y es posible hacerlo, y usted ha dado ejemplos de cómo está avanzando en ese proceso. Cada institución tiene su característica y atendamos según corresponde, ¿no? Poniendo lo mejor de cada uno de nosotros siempre.